Estamos a 10 minutos de las 9 de la mañana, es momento de darle la bienvenida al intendente de Salto, Andrés Lima. Esperábamos contar con él aquí en piso, no pudo ser, pero hacemos la conexión a través de Zoom. Buenos días, intendente, ¿cómo le va? Buen día para todos y bueno, un gusto estar participando. Gracias por estos minutos. Bueno, ha sido noticia ayer las medidas que se han anunciado para el litoral. Ayer cuando conocíamos de esta reunión, yo estaba trabajando para Subrayado y le envié un mensaje para saber si venía y me dijo no fui invitado. Después en Twitter usted manifestaba su molestia. ¿Qué pasó que no integró esa reunión donde se terminaron de concretar medidas que obviamente ya se venían trabajando? Buena pregunta, es la misma que me hago y es la misma la que nos hacemos quienes integramos el gobierno departamental de Salto. ¿Por qué no fue invitado Salto a esta reunión? En la medida en que hemos sido a lo largo de este último año y medio consecuentes en plantear esta problemática y sobre todo la búsqueda de acuerdos y la necesidad de que esos acuerdos, fueran producto de negociación entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los centros comerciales. Sí, nos sorprendió que no fuéramos invitados a esa reunión, porque nos parecía de que así como se nos invitó y fuimos parte de otras instancias, en este caso también entendíamos de que podíamos aportar la visión que desde nuestro departamento y desde el litoral venimos planteando una y otra vez. Lima, ya vamos a profundizar en las medidas y también en su opinión respecto a lo que se anunció, pero esto tiene que ver con los entredichos que se han dado en estos últimos días, estos intercambios a través de la prensa entre usted y el secretario de la Presidencia. Pienso, por ejemplo, en acusaciones que no facilita usted, Andrés Lima, las inversiones en su departamento. Hablamos de inversiones extranjeras. ¿Tiene algo que ver? ¿Estima usted? ¿Hubo algún diálogo en estas últimas horas? ¿Pasó algo? Porque también ustedes tenían un grupo de trabajo con los intendentes del litoral. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema con el gobierno nacional. Es decir, cuando tenemos diferencias, por supuesto que las marcamos y las decimos. Ahora, yo no vengo a ser amigo de ningún integrante del gobierno nacional. Yo represento, en este caso, a un departamento. Si desde el gobierno nacional no se ha tomado de buena forma, no se ha tomado de buena manera los reclamos que hemos hecho desde el litoral, me parece que no corresponde. En el departamento de Salto hay un gobierno que en este caso pertenece al Frente Amplio. A ver, si al gobierno nacional no le gusta que el intendente de Salto sea frente amplista, es un problema que no hay que mezclarlo con este tipo de cuestiones y de planteos, porque en definitiva es la población la que resolvió. A nosotros no se nos ocurre en ningún momento cuestionar la figura del presidente, la eligió el pueblo uruguayo, y nos vamos a relacionar con el presidente, con sus ministros, con cualquier integrante del gobierno nacional. Y que tengamos diferencias, sí, es parte de la política, es parte de esta actividad. No nos podemos enojar, no nos podemos disgustar. Por eso nos sorprende que no nos hayan invitado a este tipo de reuniones, a este tipo de instancias, en donde entendemos que hay cuestiones para aportar, tenemos elementos para aportar, lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, pero las medidas están tomadas, las medidas fueron anunciadas. Pero Lima, un momentito, ¿han tenido un intercambio con cierta dureza, por ejemplo, con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que dijo que a Salto le faltaba proactividad para estimular o facilitar la llegada de inversiones? Y acá estamos viendo el tuit de usted del día de ayer, donde dice que las autoridades van a hacer ruido a Salto y que después no integran al representante del departamento con mayor población del norte del país para la reunión por estas medidas. ¿Hay un malestar entonces? ¿Se quebraron las relaciones? ¿Qué está pasando? Por supuesto que hubiéramos preferido que nos invitaran. Ahora, de parte del gobierno de Salto, nosotros no nos negamos a sentarnos a conversar las veces que sea sobre cualquier tema, porque el hecho de que tengamos diferencias no nos impide sentarnos en torno a una mesa cada vez que sea necesario para discutir los temas que hacen al país o que hacen a la región o que hacen al departamento. Hay que separar los tantos, no podemos mezclar una cosa con la otra. Por más que de repente a integrantes del gobierno no le hayan gustado
declaraciones que hayamos hecho desde el departamento de Salto es una cuestión que no tiene que incidir sobre si hacen parte a Salto de este tipo de instancias o de este tipo de discusiones. Yo creo que cuando uno mezcla los tantos me parece que se está equivocando. Reitero, acá no venimos a ser amigos de nadie, acá estamos en política, acá cada uno representa al gobierno departamental, al gobierno nacional, y bueno, y así como en este caso hubieron instancias para tratar temas vinculados con políticas de frontera, hay otras en donde se discute jornales solidarios, hay otras en donde se discute el fondo asimetría, y en esas instancias, como Intendencia de Salto, pensamos estar, salvo que no nos quieran invitar, que no quieran que participemos y que no quieran que seamos parte de las definiciones. Lima, ¿se comunicó en estas últimas horas con Delgado o no? ¿Usted no, directamente? Seguramente me imagino que en la jornada de hoy que hay una instancia sobre jornales solidarios en el Congreso de Intendentes, supongo que participará, pero si no participa en la jornada de hoy, está claro que nos estaremos comunicando, pero de parte nuestra, siempre dispuestos a participar de estas instancias de conversación, de diálogo, en donde se toman decisiones, porque en definitiva somos un departamento donde hay 130.000 habitantes, donde tenemos serios problemas de desocupación, productos de que no hay políticas de frontera, por tanto nos parece como mínimo que cuando se van a tomar medidas sobre políticas de frontera, por lo menos consultar a quienes vivimos en aquella región del país, a todos quienes vivimos, es decir, a todos los gobiernos departamentales que integramos o que estamos en aquella región del país. Sí, Olivera dijo que fueron ellos, fue él el que pidió la reunión, por ejemplo. No fue convocada por presidencia. A ver, excusas siempre pueden haber, aunque haya sido solicitada por Olivera, por la FLUP o por quien sea. Si en la jornada de ayer se iban a tomar decisiones, se iban a hacer anuncios, bueno, ¿qué cuesta invitar al departamento de Salto? Lima, ¿qué le parecieron en concreto las propuestas que realiza el gobierno de bajar el IMESI para las naftas hacia la zona de frontera? Pienso también en lo que hace a la cuestión vinculada a OCE, las tarifas de UTE también, a las farmacias. ¿Qué opinión le merece? No van al tema central, que es la diferencia de precios. Es como que voy al médico porque tengo problemas respiratorios, el médico descubre que tengo gastritis, me atiende, me recomienda, dispone un tratamiento para la gastritis, pero del problema respiratorio no dice nada. Acá pasa lo mismo. Acá el tema central son los precios, la diferencia de precios que hay entre Uruguay y la República Argentina. Las medidas que ha dispuesto el gobierno, algunas ya se están implementando. Las exoneraciones de impuesto al patrimonio, las exoneraciones del IRAE, impuesto a la renta de las actividades económicas, las exoneraciones de aportes patronales, las exoneraciones en el pago del monotributo MIDES, se viene aplicando desde el 1 de noviembre de 2021. Es decir, hace 15 o 16 meses que estas medidas están vigentes y pese a que están vigentes, cada vez tenemos más uruguayos que cruzan a la República Argentina. Cada vez tenemos una caída mayor en la venta del comercio, que en algunas ramas de actividad llega al 40%. Tenemos comercios que han clausurado en lo que va del año, trabajadores que han quedado desempleados. Estando vigente esta medida, que es la primera que el gobierno nacional anuncia para aquella región del país. Además de esto, tengamos en cuenta de que en el caso de la segunda medida en donde se exhorta, se encomienda a OCE y a UTE a que disponga exoneración de los cargos fijos. A ver, si el gobierno quiere, hoy mismo, ayer mismo, podía haber dispuesto la exoneración de los cargos fijos. ¿Para qué encomendar a OCE y a UTE cuando el gobierno tiene mayoría, tanto en OCE como en UTE? Pero aparte, aunque el día de mañana OCE diga, se exonera al comercio del litoral del pago del cargo fijo en la factura de UTE, en la factura de OCE. Eso va a impedir, va a evitar que el uruguayo se cruce a la República Argentina. Y en cuanto a la diferencia del IMESI para el combustible.
Es la única medida de las 5 que propone el gobierno que va a la cuestión central, que son los precios. Por este descuento del 39%, que desde el litoral se viene reclamando hace meses, lo que se logra es que en el caso de la nafta premium, con el descuento del 40%, va a costar 44 pesos. La nafta super va a costar 43 pesos. Ahí hay una medida concreta. Del lado argentino, el combustible cuesta menos de 30. En Concordia, el combustible, la nafta, se adquiere a menos de 30 pesos. En Salto, con este descuento, 44 y 43. El tiempo dirá si la medida es efectiva. Si esta diferencia, que ahora es menor, va a determinar de que muchos uruguayos decidan, me quedo en Salto, no voy a Concordia, no voy a Federación, no voy a Colón a cargar, porque lo puedo en el departamento de Salto o Paysandú o Río Negro cargar combustible a 44 o 43 pesos. Pero es la única medida vinculada a los precios. Después, la propuesta que hace el gobierno de fomentar el empleo es una buena medida, está claro. Todo aquello que fomente el empleo es una buena medida. Pero ¿cómo incide eso? ¿Qué efecto directo tiene sobre disuadir al uruguayo a que cruce a la República Argentina? El beneficio en las farmacias, por ejemplo, a comprar. Ya sé, a ver, el propio comunicado que hace el gobierno nacional dice, ya se viene instrumentando este descuento en comercios y supermercados. Sí. Ahora se lo extiende a las farmacias. Sí. Pero la medida ya se viene aplicando. Ese descuento del 30%, bien, pero y el uruguayo sigue cruzando. Una de las cuestiones más competitivas tiene que ver justamente con artículos de farmacia, ¿no? Lo que se puede ir a comprar a Argentina, que sale muy barato en comparación con lo que sale en nuestro país. Si se beneficia a las personas. El tema de las farmacias es que es de los rubros donde más diferencia hay. Hay una diferencia de 3-1. Es decir, estamos hablando de un promedio de entre 160 y 180% de diferencia entre los precios de las farmacias en la provincia de Entre Ríos con el litoral uruguayo. Además de esto, la propia medida reconoce que ya se viene aplicando en otras ramas de actividad. Se viene aplicando en comercios y supermercados. Pero además la medida dice que para tener beneficio, para poder tener beneficio de este 30% de descuento en las farmacias, hay que tener una tarjeta de crédito Mastercard, Bro. ¿Cuántos uruguayos tienen? A ver, en los barrios más humildes. ¿Qué nivel en los barrios más humildes de Salto, de Paysandú, de Río Negro, seguramente que una Mastercard no tienen. Pero aparte, la medida dice martes y jueves. Es decir, hay que ir a la farmacia con una tarjeta Mastercard a comprar un martes y un jueves. Si te enfermas un miércoles, un lunes, un viernes, aguantate. Esperá 24 horas para comprar. No sé, me parece que algunas medidas no son prácticas, ¿no? O sea, desconocen el territorio. Cuando uno toma medidas sentado de repente en una habitación sin conocer mucho la realidad, surgen este tipo de iniciativas. Pero Lima, estas medidas fueron aceptadas por sus colegas. Martes y jueves. Sí, por supuesto. Que tienen una realidad similar, pero las aceptaron, les parece bien. ¿Por qué estas medidas sí pueden ser beneficiosas para Río Negro, Paysandú y no para Salto? Son parte del gobierno. Los intendentes que fueron ayer a la reunión, hace meses que estaban callados, hace meses que no venían reclamando, hace meses que se habían alineado al gobierno nacional. El propio intendente de Paysandú reprochó públicamente a sus ciudadanos, a sus sanduceros, que cruzaban a la República Argentina, cuando el problema no pasa por el uruguayo común. Capaz que es por eso que no invitaron a Salto, porque tenemos diferencias. Capaz que el gobierno nacional no invitó al intendente de Salto porque seguramente en esa reunión íbamos a marcar nuestra postura distinta. ¿Qué le van a decir a un salteño, un sanducero, un rionegrense que vive en un barrio que vaya con una tarjeta Mastercard un martes y un jueves a una farmacia a comprar remedios o lo que necesite? No sé, me parece que aparte ya se está aplicando y tenemos una diferencia con la Argentina del 180%.
Lima, le quiero consultar por la realidad que se dio a conocer también hace algunos días respecto a un fenómeno migratorio que tiene que ver, por ejemplo, con la migración de uruguayos, porque uno tiende a pensar que muchos argentinos en medio de la crisis y de la crisis, pienso, económica en Argentina, pero también la situación que se daba acá en nuestro país con el COVID, las restricciones y argentinos que decidieron venir a instalarse a nuestro país. Eso con un nivel socioeconómico medio alto. Sin embargo, se está dando como una suerte de fenómeno migratorio a la inversa con la partida de centenares de familias uruguayas hacia la zona de Entre Ríos, y así se había dado a conocer en estos últimos días. Sí, de hecho el propio intendente de Lima hizo un Twitter a principio de este mes de mayo donde decía que, según datos de un informe argentino, unas 2.000 familias de Salto habían alquilado propiedades del otro lado de la frontera para instalarse allí a vivir, justamente porque el costo de vida es más económico. Un informe de la Cámara Inmobiliaria de Entre Ríos. Exacto. Queremos ver a ver si estamos en comunicación nuevamente con el intendente de Salto, Andrés Lima, para poder profundizar un poco también en esta realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esas familias? ¿Se van a instalar a la República Argentina por una cuestión vinculada a precios, al acceso a la vivienda? ¿Qué información se tiene al respecto, Lima? La información que tenemos de la Cámara Inmobiliaria de Entre Ríos es que en los últimos 18 meses 2.000 familias uruguayas del litoral han firmado contratos de alquiler, contratos de arrendamiento, y bueno, hoy están viviendo o en Concordia, o en Colón, o en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú, y es algo que nos preocupa, ¿no? Porque aquí ya no es solamente uruguayos que cruzan a comprar, sino que son uruguayos que han tomado la decisión de irse a vivir a la provincia de Entre Ríos. Por poner un ejemplo puntual, un jubilado, está claro que con su jubilación en Argentina le va a rendir 10 o hasta 11 veces más que lo que le rinde en Uruguay. Jubilados que han tomado la decisión de irse a la provincia de Entre Ríos, han alquilado y hoy están viviendo en alguna ciudad de la provincia de Entre Ríos. Esa es una de las situaciones. Otra de las situaciones también que se dan es de uruguayos que realizan teletrabajo, y bueno, da lo mismo si el teletrabajo lo hacen desde Salto o lo hacen desde Concordia. Bueno, eso está motivando de que en los últimos 18 meses hayamos constatado esta dificultad, que nos preocupa porque en definitiva son familias uruguayas que se están yendo del país a vivir a la República Argentina, aprovechando ese contexto económico que tiene la República Argentina. Bien, ya para ir cerrando, Lima, ¿qué medidas propone usted? ¿Considera que son inadecuadas las anunciadas ayer, que algunas ya se venían aplicando y no tienen el efecto que se pretende obtener? ¿Qué medidas aplicaría usted como política para mejorar la situación de la frontera? Importación directa o microimportación, que lo venimos planteando hace mucho tiempo. Incluso hay proyectos de ley presentados por legisladores de la coalición y presentados por legisladores del Frente Amplio. Es decir, en eso ha habido consenso. En la jornada, en esta semana, ha habido incluso una declaración de diputados que integran la Comisión de Frontera, Uruguay y Argentina, en donde también se plantea la importación directa o la microimportación como solución, en un contexto en donde tenemos, según estudios realizados por la UCU, la Universidad Católica del Uruguay, un promedio en cuanto a los precios de los alimentos que integran la canasta básica que supera el 100%. Es decir, si el día de mañana el gobierno propone IVA cero para todos los productos de la canasta básica, no va a tener incidencia porque es tal la diferencia que hoy existe, es tanta la brecha en cuanto a precios que existe entre Argentina y Uruguay, que el uruguayo va a seguir trasladándose a la provincia de Entre Ríos. Un solo dato. En el último fin de semana, 80.000 uruguayos cruzaron por los pasos de frontera, Salto Concordia, Paysandú, Colón, Fray Bentos, Gualeguaychú. 80.000 uruguayos un solo fin de semana. Multipliquémoslo a lo largo del último año y medio y bueno, uno va a ir sacando las conclusiones. En el segundo semestre del año 2022, 300 millones de dólares fueron lo que 1 millón de uruguayos gastaron en la provincia de Entre Ríos. 300 millones de dólares que lo perdió el país, lo perdió el comercio, lo perdió el turismo, lo perdió el sector servicios. Por eso digo que a veces no se toma magnitud. Esta problemática nació en Salto y Paysandú. Hoy se extiende a todo el litoral. Este problema lo tiene Bella Unión. Este problema ya llegó al departamento de Soriano.
Es más, tenemos información de que en la ciudad de Carmelo, ya en el departamento de Colonia, ya se está sintiendo esa pérdida o una disminución en lo que son las ventas. Por eso decimos que las medidas, si bien son positivas para el comercio en sí, en la medida en que establece exoneraciones tributarias y algunos otros beneficios, el subsidio al empleo, pero no atacan el problema central, no van a la cuestión que genera este éxodo masivo de uruguayos argentinos. ¿Cuál es el tema? Precios. Muy sencillo. Al uruguayo le es más económico cruzarse porque sabe que va a poder adquirir los mismos productos que en Uruguay hasta 3 y 4 veces más barato. Mientras no solucionemos eso, el uruguayo va a seguir cruzando y bueno, eso va a tener una incidencia directa sobre el empleo y sobre el comercio. Bueno, ya tenemos que cerrar, pero le queríamos preguntar, porque hoy hay Congreso de Intendentes, el tema de los jornales solidarios será uno de los temas centrales. Bueno, ¿qué valoración tiene usted de este anuncio de extensión de los jornales? Es una buena medida. Hoy a la tarde hay Congreso de Intendentes. En realidad es por Zoom. Los intendentes vamos a reunirnos por Zoom con el objetivo de definir los cupos que le van a corresponder a cada departamento y ver de los 9.000 jornales solidarios cuántos en definitiva van a ser adjudicados a cada uno de los 19 departamentos. ¿No se mantienen las cifras que se venían registrando hasta el momento? Recuerdo que Salto se dio algunos para Montevideo. En principio se mantienen, pero no descartamos la posibilidad de que Salto también se vea beneficiado con un incremento, en este caso en el número de jornales solidarios, producto de esta situación, bueno, que lleva a que se hayan hecho hemos mantenido algunas conversaciones con el objetivo de poder incrementar el cupo que le corresponde al departamento de Salto, producto de esta situación que afecta al litoral. Muy bien, Lima. Muchas gracias, Intendente, por estos minutos. Gracias a ustedes. Una buena jornada para todos los uruguayos. Igualmente. 9 de la mañana, 12 minutos. Cerramos por aquí la entrevista con el Intendente de Salto, Andrés Lima.